Una vez listo el directorio activo LDAP, vamos entonces a crear los grupos organizacionales y los usuarios dentro de esos grupos organizacionales. Se nos da este esquema donde de una manera jerárquica clasificamos cada uno de los grupos organizacionales dentro de la empresa. Para hacer esto vamos a utilizar archivos .ldif que van a tener una estructura especial. Vemos entonces que cada grupo organizacional comienza con un nombre designado, un DN, y cada vez que iniciamos un segundo grupo vuelve a aparecer el DN. De esa manera se separan. Cada DN tiene entonces un identificador que es OU, que es Organization Unit, y el nombre. Y cada una de esas unidades organizacionales está dentro de un dominio. Aquí especificamos en el Object Class, especificamos que lo que queremos crear es un objeto tipo Organizational Unit que va a tener entonces unos atributos y características especiales que lo identifican dentro del directorio activo, como el O, que es requerido, y una descripción opcional que es el nombre. Vemos entonces que si en un segundo nivel deseamos crear una segunda organización, grupo organizacional, debe estar entonces dentro de el padre, en este caso el primer nivel. Sabemos que si bajamos a un tercer nivel, igualmente va a estar el grupo organizacional dentro del grupo comercial, que a su vez está dentro del grupo dirección general, que a su vez está dentro del dominio. Como vemos, cada uno de estos objetos son de tipo Organizational Unit. Salvamos y con el comando LDAP agregamos ese archivo LDIF a nuestro directorio activo OpenLDA. Aquí vemos que con el comando F, con el switch F especificamos el nombre del archivo, con -d mayúscula el usuario root, en este caso manager, y con -w la contraseña del root. Vemos que los ingresó correctamente. Si queremos verificar que sí se hayan ingresado, podemos hacer una búsqueda con el comando LDAP. Lo formateamos de tal manera que nos aparezcan solamente los datos que queremos y en la base, que es nuestro dominio, ld.com. Verificamos que sí se hayan ingresado correctamente todos los datos. Vemos que aquí aparece entonces nuestra raíz del directorio activo y los grupos organizacionales que ya creamos. Ya podemos entonces crear los usuarios. Los usuarios tienen un formato especial también. Vemos entonces que está igual que los grupos organizacionales, todos tienen un DN, un nombre designado. Vemos el usuario ID, que es el nombre identificador para el usuario, que a su vez está dentro de un grupo organizacional dentro del dominio. Vemos que aquí tenemos varios objetos de clase. Cada uno de estos objetos va a tener unos atributos especiales que nos va a permitir configurar ese objeto. Ejemplo, el UID, el CN, que es el nombre común, el surname, que es el apellido, el user password. En este caso lo tenemos encriptado con el comando LDAPass, login shell, user ID number, home directory, etc. Cada uno de estos atributos viene determinado por el objeto que estamos agregando. Ejemplo, si agregamos el objeto account, este nos va a tener un campo llamado user ID que debe ser obligatorio y puede tener unos campos opcionales como descripción, el host y el nombre de la organización. Vemos que aquí el InYour Person no tiene atributos obligatorios, pero tiene muchos más campos como el nombre
para mostrar el número del empleado, el tipo de empleado, el teléfono de la casa, etc. Si vemos el PostSys account, este tiene otros atributos que deben ser obligatorios. Todos estos deben ser obligatorios: el CN, el UID, el número del UID y el número del grupo ID, junto con el home directory. Vemos que los opcionales pueden ser la contraseña, la shell y la descripción. Estos objetos están determinados en unos esquemas. Estos esquemas son, ejemplo, el needs. Cada uno de esos esquemas determina qué atributos y qué objetos existen. Por defecto, cuando creamos nuestro LDAP, lo creamos con el esquema core. Como no lo creamos con otros esquemas, vamos a importar los demás esquemas que necesitamos para poder agregar estos tipos de objetos al directorio activo. Vamos entonces a agregar el COSIN, el INEOPerson y el NIS. Vamos a salvar este archivo y lo agregamos con el comando add. Especificamos entonces dónde se encuentra ese esquema, en este caso en la ruta etc open el de esquema y el nombre del esquema .ldif. Vamos a agregar el COSIN, luego el NIS y por último el INEOPerson. Una vez tenemos ese esquema, ya podemos agregar entonces el archivo user_ldif, donde teníamos unos objetos que pertenecían a los esquemas. Vemos que entonces se agregan correctamente y podemos hacer una doble verificación con el comando search. Vemos que se respeta el orden en que están ingresados y aparecen todos nuestros usuarios creados, nuestros grupos organizacionales y el primero que ingresamos, que fue el dominio. Para hacer búsquedas detalladas ya con filtros, podemos utilizar el comando -share con el switch -s sub, que es de hijos de subpartes del directorio. Por ejemplo, vamos a buscar todos los que sean o estén relacionados con la organización unit internos. Vemos que nos aparece entonces el usuario que pertenece a esa organización, en este caso una de las descripciones de los usuarios, que es Manuel García, y también nos aparece el grupo organizacional comerciales internos, que es el que estamos buscando. Si quisiéramos hacer una búsqueda de todos los que estén relacionados con la organización dirección general, vemos que nos aparece un usuario que pertenece a esa dirección, igualmente la dirección como tal, el grupo organizacional. Si quisiéramos simplemente que nos aparezca todo lo que esté relacionado con la palabra dirección general, buscamos sin el U. Ahí sí nos aparecen todos los grupos organizacionales hijos y también los usuarios a los que están dentro de dirección general. Y de esa manera podemos hacer búsquedas más específicas con los filtros. Si ahora quisiéramos modificar alguno de los atributos de algún usuario, por ejemplo, vamos a mirar el usuario Diana, qué características, qué atributos tiene. Vemos que el surname es Arango, que tiene dos atributos de email y que no tiene un ISDN. Vamos entonces a hacer estas modificaciones para este usuario. Vamos a hacerlo con el comando modify. En lugar de ingresarlo por las salidas, por la entrada estándar, vamos a crear un archivo, lo podemos editar mejor y luego se lo pasamos como parámetro al comando modify. Para poder modificar uno de los componentes o uno de los objetos que existan dentro del directorio activo,
empezamos con el identificador, que es el nombre designado. En este caso va a ser nuestro usuario Dion Arango, de la Organización de Sistemas de Dirección General. El tipo de cambio que vamos a hacer es modificar. Aquí comenzamos. Vamos a reemplazar el atributo SN y colocamos el nuevo valor del atributo, que será Zapata. Separamos, si queremos hacer una segunda acción, la separamos con un menos. Y la segunda acción va a ser borrar. ¿Qué deseamos borrar? El atributo mail. Y especificamos cuál de los dos deseamos borrar. Si no especificáramos cuál, él nos borraría todos los atributos mail. Luego separamos una tercera acción que va a ser adicionar. Como no existe este atributo, vamos a adicionar este atributo nuevo y ya escogemos el valor para nuestro atributo nuevo. Salvamos el archivo y con el comando elda modify le pasamos como parámetro el archivo recién creado. En el Swift File escogemos el archivo, nos logueamos con el usuario que tiene root, que es el manager, y la contraseña. Nos aparece que la entrada ha sido modificada. Vamos a verificar entonces si los cambios se realizaron correctamente. Vemos que ya solo aparece un mail, que desapareció el otro mail que borramos, que cambió el surname a Zapata y que efectivamente agregó nuestro nuevo atributo. De esa manera podemos modificar los objetos que ya tenemos creados.